Esta ley, si recordamos, fue aprobada de una manera atropellada. Lo denunciamos así, en el último pleno del año. Después de haber tenido 8 meses ya la obligación de hacerlo, requerido por este Parlamento, por la mayoría de este Parlamento, el Gobierno respondió con una ley de lectura única en el minuto final, en los minutos de descuento, y prácticamente, si recordamos, en aquel pleno donde se veían los presupuestos, las reformas fiscales, con las subidas de impuestos, con todo, en el último momento se remite esta ley que ya, además de que la tramitación la calificamos en aquel momento, creo que improcedente o impresentable o algún calificativo así que respondiese a todo eso, pues tenía unos errores de fondo. Pues bien, pues esta ley en 2 meses ha conseguido el efecto contrario al que debe propiciar una ley. El primer efecto que tiene que propiciar cualquier ley que apruebe un legislativo es proporcionar la seguridad jurídica, resolver la cuestión. En muy pocos artículos, en 2 artículos, no se puede tener, y en tan poco tiempo no se puede obtener unas consecuencias tan negativas. Se ha perjudicado a aquellos ciudadanos a los que supuestamente se pretendía dar una solución. Ha causado esa situación de inseguridad jurídica para los contribuyentes y para los ayuntamientos. Una inseguridad jurídica mucho mayor que la que había antes de la aprobación de la ley. Y por si fuera poco, para coronarla, han creado un conflicto de competencias con el Poder Judicial, por no respetar el obligado principio de separación de poderes sobre los que se asienta cualquier sistema democrático. Eso lo han hecho en 2 artículos y en 3 meses. Esas son las leyes fiscales que aprueba el cuatripartito a propuesta del Gobierno. Si leemos la ley en su exposición de motivos, el primer párrafo, en el primer párrafo ya tienen la penitencia. El primer párrafo de la exposición de motivos dice: esta ley trata de ofrecer una respuesta normativa rápida con el objeto de clarificar los efectos de las sentencias. Ni respuesta, ni rápida, ni clarifica. Justo lo contrario. Diana, al centro. 2 meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dejado claro que la respuesta del Gobierno, lejos de clarificar, añade más incertidumbre. 2 meses de vida demuestran que la ley, en lugar de dar esta respuesta, ha situado a los contribuyentes y a los ayuntamientos en peor posición que antes de aprobar esta ley. Y la respuesta rápida, de momento, ha consistido en que todos los procedimientos judiciales iniciados por los contribuyentes para recuperar lo cobrado están paralizados. Esa ha sido la respuesta rápida del Gobierno: paralización de los procedimientos judiciales. Si este Gobierno pretendía hacer el movimiento circense de el más difícil todavía a los contribuyentes, si lo que quería era complicar más el día a día a los ayuntamientos, que están esperando una solución, que nos llaman constantemente los responsables, decimos: ¿cobramos o no cobramos la plusvalía?, preguntan los ayuntamientos. Y seguro que del Gobierno les están dando la misma respuesta: vamos a esperar un poco. Y mientras tanto no están ni cobrando la plusvalía, porque quizás si la cobran probablemente tengan que reintegrársela, porque el Gobierno y el Parlamento, que es quienes les tenemos que ofrecer una solución, no solo no se la ofrecemos, sino que se la estamos ofreciendo en sentido contrario al interés de los contribuyentes y en sentido contrario a lo que dictaminan los tribunales. Porque esta ley decía que es difícil de superar tanto desatino. Porque esta ley se equivoca cuando les niega a los contribuyentes, o les obliga, mejor dicho, a los contribuyentes a acudir a los tribunales como única vía si quieren recuperar el dinero que injustamente se les cobró. Y esta ley se equivoca también cuando les impone a los ciudadanos la carga de la prueba para demostrar que se les ha girado un impuesto con base en unos artículos que el Tribunal Constitucional ha declarado
ilegales, nulos y expulsados del ordenamiento, literal, por si hubiera que añadir claridad y especificar en qué consiste y cuál es el alcance jurídico del término nulo. Lo dice textualmente: estos artículos están expulsados del ordenamiento. Esta ley se equivoca cuando, en el propio texto legal, se afirma que el Tribunal Constitucional considera, conforme a la Constitución, que el impuesto está bien configurado en los supuestos de inexistencia de incremento de valor. Pues bien, esta afirmación de la ley se ha desmontado con la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, cuando les vuelve a recordar que tras la declaración de inconstitucional, las liquidaciones practicadas por los ayuntamientos carecen de amparo legal. Estos artículos son nulos como dice ex origine, quiere decir que nunca han existido y que no se pueden aplicar. Por lo tanto, no vale de nada que la nueva ley se insista o se empeñe en insistir que estos artículos en una parte pues son perfectamente conformes a la Constitución. Pues no, porque no existen, los ha arrancado y ha dicho esto nunca ha existido, no se le ocurre a usted aplicarlo. Y esta ley se equivoca también cuando establece ese régimen transitorio, que precisamente ¿qué pretende ese régimen transitorio? Mantener vivos, al menos en parte, los artículos que el Tribunal Constitucional ha declarado expulsados del ordenamiento. En eso consiste el régimen transitorio. Unos artículos que, al ser nulos, lo son a todos los efectos y a todas las situaciones. Y también se equivoca el cuatripartito cuando aprueba una ley en la que su disposición transitoria única, en su apartado 4, impone obligaciones a los jueces y tribunales. Impone unas obligaciones para los que no tiene capacidad un legislativo. Y con eso quebranta la división de poderes. Y claro, este último desatino, ¿qué ha conllevado? Pues que los jueces interpongan la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Y cuál es la consecuencia la primera consecuencia de que los jueces interpongan la cuestión de constitucionalidad? Que se paralizan todos los procedimientos judiciales de los contribuyentes que decían que acudían a la Administración de Justicia para que la propia Administración, es decir, la Hacienda y los ayuntamientos, le reintegren aquello que les han cobrado indebidamente. Total, que el resultado es que los ciudadanos injustamente tratados, con la razón de parte del Tribunal Constitucional, están ahora peor tratados después de esta ley, porque no solo les obliga a cargar a su costa un proceso judicial para intentar recuperar lo que se les ha cobrado indebidamente, sino que en el caso de que acudan a los tribunales, sus pleitos quedan paralizados. Si quiere recuperar a los tribunales, yo no le voy a solucionar el problema. Eso sí, luego me meto con los jueces y se paralizan los pleitos que están en los tribunales. Desde luego que efectivamente igual la Administración ha intentado solucionar su problema, pero de una manera absolutamente improcedente, que es cargando el problema sobre los contribuyentes y sobre los ayuntamientos. Lo despacha ahí. Ustedes se quedan el problema. Yo no voy a establecer nada, yo no voy a devolver nada, que sean los jueces los que hagan esto, dicta disposiciones para todo el mundo, pero no asume ninguna responsabilidad al efecto. Y el resultado ha sido ese: 2 meses de vida y peor situación que la que intentaron solucionar. Y además, los ayuntamientos, insisto, siguen indefensos y en la incertidumbre, preguntando constantemente, ¿pero cobramos o no cobramos? La inseguridad jurídica es máxima, porque la seguridad jurídica consiste básicamente en el derecho de los ciudadanos y los operadores jurídicos a que sepan a qué atenerse cuando se aprueba una ley. Algo tan sencillo y coloquial como de explicarlo así. En eso consiste la seguridad jurídica, que los ciudadanos sepan a qué atenerse cuando se aprueba una ley. Y esta ley es un ejemplo de lo contrario. Bueno, ante esta situación, ¿qué proponemos? Pues básicamente proponemos lo que parece que procede, que es que se venga aquí, el Gobierno elabore un nuevo texto legal, corrija todas esas cuestiones que están creando estos problemas y proponga una nueva solución al Parlamento para que la apruebe.
¿Y cuál ha sido la respuesta del Gobierno ante esta cadena de errores y malos resultados? Pues como en algunas otras ocasiones, la respuesta del Gobierno se ha caracterizado por la soberbia y la prepotencia. Vimos cómo el consejero, la semana pasada, cuando fue preguntado por esta cuestión, decía: no vamos a cambiar nada. Están equivocados todos los demás. Están equivocados los jueces, están equivocados los ayuntamientos, por supuesto la oposición no digamos, y nosotros no estamos equivocados. Y no vamos a cambiar nada. Y además le preguntan y dice: hombre, pero claro, pero es que los jueces han interpuesto una cuestión de inconstitucionalidad. ¿Eso no le parece preocupante? La respuesta, según leemos en los medios de comunicación, una cosa puramente procesal, bastante marginal. Han puesto los jueces, el Poder Judicial nos ha puesto, por inmiscuirnos en sus competencias, una cuestión de inconstitucionalidad, y además es que está retratada porque lo dice claramente la ley, y le parece una cuestión puramente procesal. Los pleitos de los ciudadanos están paralizados, no pueden obtener respuesta, y al Gobierno le parece una cosa menor. Y además dice, si está esa cláusula, o esta cláusula de que se inmiscuye en el Poder Judicial, la hizo el legislador, como si fuera Julio César. El legislador, claro, es su proyecto de ley, que se aprobó aquí sin cambiar una coma. El legislador lo hizo por facilitar estos procedimientos, por ayudar. Leemos de nuevo la cláusula o la disposición y dice textual: los órganos jurisdiccionales remitirán los correspondientes expedientes a los ayuntamientos para que estos practiquen en su caso practiquen las nuevas liquidaciones que resulten pertinentes con arreglo a lo dispuesto en esta disposición transitoria. Es que esto es de libro. Es que esto no es decirle al Poder Judicial lo que tiene que hacer. Esto es por ayudar. ¿Y por qué no pregunta antes al Poder Judicial si quiere que se le ayude? Es que el Poder Judicial lo que está diciendo es que la ley está mal hecha y se ha perjudicado a los contribuyentes. Ya le voy a echar una mano. Hombre, no. Lo que hay que hacer es cumplir las sentencias. Después, cuando se le pregunta por esta última sentencia, la que dice que incluso en los casos en los que no procede, en los que no hay incremento de valor, también no procede practicar las liquidaciones, dice, bueno, pero esa sentencia está iniciada en un procedimiento, o sea, no afecta, está iniciada en un procedimiento antes de aprobar la ley. Sí, eso es así. Pero claro, es que la ley dice justo lo contrario de la sentencia. Es que se aprueba la ley y la ley dice: estos artículos permanecen vivos en lo que se refiere a las situaciones en que no hay incremento de valor de los terrenos. Y la sentencia dice: aunque así sea, estos artículos están expulsados del ordenamiento, que no existen, no los aplique. No haga la ficción de que se les aplique, que lo dice la sentencia. Y esa es la respuesta del Gobierno. O sea, no quieren modificar esa firmeza en el error. Yo no sé qué va a hacer, qué hace falta, porque para que tan siquiera se pueda reconocer este desliz uno tras otro y se reencamine la situación, que al final se tendrá que reencaminar, porque se lo dirán los jueces, se lo dirán los ayuntamientos o se lo dirán los contribuyentes. Es que esto se va a tener que corregir. Luego, este empecinamiento no tiene ninguna justificación y nos lleva al absurdo, por mucho que de momento pues nos hemos despachado en 3 líneas a la oposición, a los jueces, a quienes les han cobrado indebidamente y a los ayuntamientos. No redacten leyes para defenderse de los ciudadanos. Las leyes no están hechas para defender a la administración de los ciudadanos. Las leyes están hechas deben estar hechas en interés de los ciudadanos. Y por lo tanto, creo que es obligado y debido que este Parlamento, con la mayor urgencia, remita un nuevo proyecto de ley foral en el que se corrijan esos errores, se ofrezca la solución que los tribunales de justicia, con razón, entiendo, le exigen, y lo haga sin maltratar una vez más a los contribuyentes navarros injustamente tratados.